Hola contribuyentes, bienvenidos a este vídeo en el que os mostraré cómo realizo la presentación de una declaración de la renta por si estáis pensando en presentar vosotros mismos vuestra propia declaración. Como sabéis, hoy día 3 de abril inicia la campaña para la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas del periodo impositivo 2023. Es un impuesto directo que grava la renta de las personas físicas, pudiendo obtenerse esta renta por rendimientos de trabajo cuando realizamos una actividad por cuenta ajena o percibimos una pensión, por ejemplo, por rendimientos de actividades económicas en el caso de realizar una actividad por cuenta propia, un profesional o empresario individual, agricultor, ganadero, por rendimientos de capital, que pueden ser rendimientos de capital inmobiliario, por ejemplo, del alquiler de una vivienda o de un local, o rendimientos de capital mobiliario, por ejemplo, los intereses de un depósito a plazo fijo o los dividendos obtenidos, por ejemplo, de acciones de una sociedad cotizada en bolsa. También podemos obtener ganancias y pérdidas patrimoniales en el caso, por ejemplo, de que vendamos una vivienda, en la que podemos obtener una ganancia respecto al precio de adquisición o una pérdida. Deciros que en este caso solo vamos a tener rendimientos de trabajo y vamos a partir de que tenemos la obligación de presentar la declaración de la renta. Aunque el artículo 96 establece los requisitos y límites para determinar si un contribuyente está o no obligado a declarar, la plataforma que la EAT nos proporciona para realizar la declaración de la renta, a la cual accederemos a través de este botón de accede a la campaña, una vez que proporcionemos toda la información necesaria para la declaración, nos va a indicar si estamos o no obligados a presentar la declaración. Por tanto, vamos a obviar el análisis del artículo 96 para saber si tenemos o no la obligación de presentar la declaración. Vamos entonces a acceder a la campaña y cuando hayamos realizado la declaración, en el caso de que no sea obligatorio su presentación, decidiremos si la presentamos o no. Vamos pues a acceder a la campaña a través de este botón que nos lleva a esta pantalla en la que tenemos disponible el acceso al servicio de tramitación del borrador declaración Renta Web. Al pulsar sobre ese enlace llegamos a esta pantalla en la que nos da las distintas formas de identificarnos, ya sea con clave móvil, certificado o DNI electrónico o número de referencia. Yo voy a optar por certificado electrónico, me sale los distintos certificados que tenga instalado en este navegador, elijo el que corresponde a la persona que está realizando la declaración de la renta, va a actuar en nombre propio y nos lleva a esta pantalla en la que tenemos los distintos servicios disponibles de la renta de 2023. A nosotros lo que nos interesa es el borrador declaración, que al pulsar sobre esta opción se nos abre una pantalla con los datos identificativos en los que aparecen los datos del declarante, el cónyuge, los hijos menores de 18 años. Podemos acceder a los datos de cada uno de ellos a través de este botón de lápiz que está aquí a la derecha y vemos aquí cuáles son los datos que tendríamos que cumplimentar para cada uno de los descendientes. Los apellidos, el nombre, el NIF, la fecha de nacimiento, la vinculación, la clave de discapacidad, otras situaciones, si ha fallecido, en el caso de que se haya adoptado la fecha en la que se ha producido la adopción, si obtiene rentas superiores a 8.000 euros, si obtiene rentas superiores a 1.800 y ha presentado declaración individual, entre otras. Tendríamos también los hijos comprendidos entre 18 y 24 años, cuando no se ha constituido curatela representativa ni están sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, hijos de 25 años o más con discapacidad y sobre los que no se ha constituido curatela representativa ni están sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada, descendientes distintos de los hijos y personas en acogimiento o tutela, menores de 25 años o mayores de esa edad con discapacidad y por último los ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad. En todos los casos nosotros tenemos acceso a los datos de cada uno de los ascendientes o descendientes a través del botón de lápiz que tenemos a la derecha. Estos datos son tenidos en cuenta para determinar, entre otras cosas, el mínimo familiar, que será la suma del mínimo personal, mínimo por descendientes, mínimo por ascendientes y el mínimo por discapacidad, que incluye el mínimo por discapacidad personal, por descendientes y por ascendientes. El mínimo familiar es la parte de la renta que no va a tributar por considerarse que es
la renta necesaria para vivir. Es probable que estos datos ya estén cubiertos porque el borrador los proporciona en base a los datos de declaraciones presentadas en periodos impositivos anteriores. Si bien pues puede haber modificaciones, porque antes no tenía discapacidad y ahora sí, porque antes no había fallecido y ahora sí, pues en el caso, por ejemplo, de un ascendiente. Una vez que ya tenemos estos datos revisados, aceptamos y nos da este mensaje de alerta. Dice, si desea comparar el resultado de declaración con las distintas opciones de tributación, individual o conjunta, necesitará el número de referencia PIN de su cónyuge. Asimismo, debe indicar las referencias PIN de los hijos que formen parte de la unidad familiar si estos han obtenido rentas. En caso contrario, marque la casilla de tributación individual. Aceptamos. Si deseamos que solo calcule la declaración individual del declarante, marcaríamos aquí. Yo voy a ponerle la referencia para que me compare la declaración individual y la conjunta. Ahí está, autorizado, aceptamos y dice a continuación se solicita información adicional para el traslado de datos fiscales correspondientes al declarante. Lo que va a hacer el programa es trasladar los datos fiscales que están en la base de datos de Hacienda a esta declaración. Me va a decir cuáles son los datos que se pueden trasladar, le voy a decir que sí, que me los incorpore todos. Y ahora me informa de los datos que no ha incorporado. La lista de datos que me incluye aquí son los datos que yo tengo que cubrir de forma manual. Una vez incorporados los datos fiscales a la declaración, ya nos va a dar el resultado tanto a nivel individual como a nivel conjunto, para que podamos decidir la que más nos conviene. Aquí no nos dice nada de que no tenemos obligación de presentar la declaración de la renta, porque sí tenemos obligación de presentar la declaración de la renta. En el caso de que no tuviésemos obligación, nos informaría en esta pantalla. Como ha habido datos fiscales que no ha sido capaz de incorporar a la declaración, hay que revisarlos e ir introduciéndolos de forma manual. Tenemos los distintos apartados, rendimientos de trabajo, porque aquí solo tenemos rendimientos de trabajo, las distintas reducciones a la base imponible general en el caso de tributación conjunta, el mínimo personal y familiar, la cuota íntegra, las distintas cuotas, la cuota resultante, la cuota diferencial. En cada caso los datos serán distintos. Si queremos acceder a los distintos apartados de la declaración, podemos hacerlo a través del botón Apartados Declaración y podemos ver cuál es la situación personal y familiar del declarante, de los cónyuges, descendientes y excedentes, que son los primeros datos que habíamos visto. También tenemos los datos económicos. Aquí tenemos esa clasificación de rendimientos de trabajo, rendimientos de capital mobiliario, bienes inmuebles, rendimientos de actividades económicas, ganancias y pérdidas patrimoniales, comunidades de bienes, otros regímenes especiales, deducciones familiares por maternidad, discapacidad y familia numerosa, la cuenta corriente de ingreso o devolución en el caso de que nos toque a devolver, compensación entre cónyuges, este es el caso de que a uno le toque pagar y a otro devolver, se puede solicitar la compensación entre cónyuges. Volvemos al resumen de las declaraciones, podemos mostrar más opciones, podemos volver a la hoja de datos personales y también podemos guardar esta declaración para verla más tarde. En este caso, pues ya como la tenemos revisada, vamos a presentar la declaración individual, aceptamos, continuamos, conforme, firmar y enviar. Y ya tenemos la declaración presentada. Espero que os resulte útil y que sea un primer paso para que podáis presentar vuestra propia declaración. Muchas gracias, un saludo.